Bueno, nos vamos a detener un minuto para repensar muchas situaciones y para analizar situaciones profundas. Nos hemos venido ocupando a partir de distintas situaciones que se han dado. El último caso, el de... Sí, de Mar del Plata, el ¿no? de Mar del Plata, que conmocionó en cuanto a la situación de esa joven que era abusada por su padre militar, que en la propia base naval de Mar del Plata la abusaba también durante muchísimos años, que disparó también mucha repercusión a través de los medios, mucha repercusión social, y se logró que finalmente el imputado, que la justicia, lo ponga en la cárcel. Está esta noche aquí con nosotros Silvia Piceda, que han conformado la ONG Adultos por la Infancia, Adultos por los Derechos de la Infancia, y Sebastián Cuatromo, que, bueno, es un caso que en su momento tuvo. Sebastián, buenas noches y gracias Silvia por venir y dar por el testimonio. Tu caso tuvo en su momento mucha repercusión y estamos a horas de que haya una nueva instancia judicial, ¿no? Así es, en el día de mañana la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal va a fallar con respecto a la apelación que hiciera el ex hermano marianista Fernando Picciocchi de la condena que recibió en el año 2012 por corrupción de menores calificada reiterada, delito que cometió en perjuicio mío y de otros niños, alumnos del Colegio Marianista del barrio de Caballito. ¿En qué año vamos a remontarnos para refrescarle a la gente la historia, no? 1989 y 1990. ¿Vos tenías? 13 años, estaba terminando la escuela primaria. ¿Y durante cuánto tiempo? Abuso de vos y de los otros chicos. En mi caso es a fines de 1989 y luego meses después, en 1990, en la sede del colegio en el barrio de Caballito. Que se actualiza también mucho tu caso, Sebastián, porque desde la instalación del Papa Francisco está expulsando y él mismo en persona a muchos pedófilos de la propia iglesia, ¿no? Recientemente ahora un cura en Mendoza, ocurrió en estas últimas horas. Digo, ¿y ahí en la congregación este era un caso aislado o había otras situaciones similares? Bueno, lo que quedó muy claro en el juicio oral y público que tuvimos en el año 2012, más de 20 años después de ocurridos los abusos. 20 años después, tremendo. Sí, eso se debió a dos cuestiones. Primero, que durante 10 años yo sobrellevé en silencio los abusos. Toda mi adolescencia y mi primera juventud no pude ponerlo en palabras, no pude pedir ayuda, no logré compartirlo con nadie. Y una década después, cuando por primera vez logro poner en palabras toda esta injusticia, todo este drama, presento una denuncia penal, estoy hablando del año 2000, que originó la causa, que recién 12 años después, en el 2012, llegó a su instancia de juicio oral y público, básicamente porque este ex hermano marianista Fernando Picciocchi estuvo prófugo de la justicia durante 10 años, entre el 2000 y el 2010. La causa se inició en el 2000, él fue procesado con prisión preventiva por corrupción de menores. Rápidamente esto quedó ratificado por Cámara y él se fuga, y recién 7 años después logramos ubicarlo en Estados Unidos, y recién otros 3 años y medio después, en el 2010, ganamos un juicio de extradición por el cual él regresó detenido a la Argentina. ¿Y qué régimen tenían? ¿Eran pupilos o no? No, era un colegio doble escolaridad, pero diría que para fines de los años 80, principios de los 90... Claro. Era un colegio con rasgos autoritarios, violentos, muy marcados, que quizás hasta allá contrastaban un poco con el mismo contexto de época. ¿Cambió después? ¿Cambió después eso? Entiendo que algo, no tengo la certeza. Lo que sí va cambiando mucho más es el contexto social y cultural más amplio, al cual inclusive este tipo de instituciones, por más autoritarias y retrógradas que sean en muchos aspectos, no les queda otra que tener que ir adaptándose. Ahora, Sebastián, el abuso, no vamos a entrar en detalle, tampoco tenemos interés de refrescarte a vos nada de historias terribles, pero ellos ejercían, digamos, la autoridad, el tema religioso, ¿lo ejercían sobre ustedes para aprovecharse? Sí, bueno, en ese colegio marianista del barrio de Caballito de fines de los 80, principios de los 90, donde ocurrieron estos delitos de abuso sexual infantil, como yo siempre digo, el abuso de poder era la norma. La relación entre autoridades y alumnos, docentes y alumnos, religiosos y alumnos, tenía mucho de violento, de arbitrario, de autoritario, a nivel físico, a nivel emocional. Y todo esto
por difícil que parezca, contaba con un aval, Claro. una legitimidad y hasta una naturalización, por ejemplo, por parte del grueso de las familias que elegían este colegio y este modo de educación. No sé si fue después de que vos te fuiste. Yo estudié en ese colegio 12 años. Y por lo menos hasta la época que yo estudié era solamente de varones. Luego se hizo mixto el colegio, es decir, ya había cierta propensión a cercenar la posibilidad de que se vincularan los distintos sexos, como es habitual en la educación hoy moderna, y después el elemento de la violencia, que estaba siempre presente, ¿no? En la manera en la que nosotros nos vinculábamos en general con el cuerpo docente, y bueno, en este caso, Pisciocchi, ¿a qué se dedicaba específicamente, Sebastián? Él era docente de la escuela primaria. ¿De qué materias o de qué áreas? No, de cuarto grado de la escuela primaria. Bien. Y era religioso, ¿no? Hermano marianista, pertenecía a la congregación. O sea, iba vestido con cuello No llevaba los hábitos de cura, pero los hermanos tienen una, digamos, es una categoría, no pueden dar misa, pero claro. son religiosos. Son religiosos. Sí, hacían los votos de religiosos. castidad, obediencia, Exacto. pobreza. No pueden dar misa, como bien dice, pero... Y Silvia, ¿y tu caso? Y mi caso es forma parte de la mayoría de los casos en verdad de abuso sexual, porque yo fui abusada sexualmente dentro del marco familiar, como el 70% de las personas que hemos sido abusadas. Y yo en verdad lo que hice con mi historia fue tratar de olvidar y de hacer como que no había pasado nada, como la mayoría de las víctimas hacemos. Y muchos años después, en el año 2009, me viene a ver la hija mayor del padre de mi hija, del que yo ya estaba separada, y me dice que había sido abusada por él. O sea que ahí, bueno... Ahí te disparó. Claro, tuve que asumir dolorosamente que nada de lo doloroso que pasamos en la infancia lo podemos borrar, que es una mentira esto de lo que la sociedad nos invita a que es bueno, olvida, ya pasó, quedó en el pasado, anda para adelante. Eso no es real y bueno, en mí fue como algo brutal la realidad, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tratar de juntarme con otras mamás a las que le hubiera pasado lo mismo, tener esta experiencia de sentir que una es la que metió al abusador en su casa. Y a partir, bueno, formé un grupo de mujeres para hablar este tema y más. Y después en el 2012 lo conozco a Sebastián, que estaba ya después del fallo de su juicio también, con la idea de hacer de esto, de nuestro dolor y de nuestro testimonio, empezar a poder hacer algo para defender a los chicos de hoy, porque lo más triste es que esta realidad hoy sigue sucediendo. Bueno, el otro día tuvimos 3 casos acá. Sí. Claro. Que por eso nos interesa, porque digo, estos testimonios aparte es valioso que ustedes den la cara y den un testimonio, porque tiene que desnudar otras situaciones que se viven, de hecho situaciones en colegios religiosos, como hemos visto, en familias que tienen que salir a la luz y de muchas chicas que tienen que animarse, ¿no? Incluso le decíamos el otro día a estas chicas la posibilidad de que conformen o se integren a una fundación para seguir con este camino de ayudar a soltar, ¿no? La función, me parece, de la organización que ustedes encabezan tiene que ver justamente con dar visibilidad a todos estos casos, ¿no? Tal cual. Contanos un poco cuál es la estructura que tienen, cómo funcionan. Bien, nosotros, la estructura tiene como, nosotros decimos como 2 fundamentos del grupo. Uno es la ayuda de pares, que es nos reunimos todos los sábados a compartir entre pares nuestras experiencias, nuestras esperanzas, los recursos. A veces vienen mamás o otros adultos buscando abogados, buscando psicólogos y nosotros compartimos lo que conocemos del camino, ¿no? Sí. Y por otro lado, compartimos nuestra experiencia. Y la otra cosa que es muy importante y fundamental en nuestro grupo es esto, la visibilización. Como adultos salir a decir, el abuso sexual existe, acá estamos nosotros como testigos de qué pasa. Esto nosotros decimos, el 70% de nosotros fuimos abusados en nuestras casas, la mayoría por nuestros padres, abuelos, tíos, o sea, esta gran cosa, esta gran mentira de nuestra sociedad de decir que uno está seguro. Claro, Hipocresía, muchas está veces. seguro dentro de la casa cuando en verdad no es tan así, por lo menos la estadística muestra que a más de uno de nosotros nos pasaron las cosas horrendas dentro de la casa. Para que esto sirva para que hoy los chicos sean escuchados y protegidos. Porque paradójicamente lo que hoy está pasando es que las mamás que están intentando proteger a sus hijos se encuentran con el riesgo de perder la vinculación con su hijo, que el hijo sea entregado al abusador o al golpeador. Y esto está pasando hoy en los No, y juzgados de además, ¿sabe familia. qué? Para advertir a la justicia, porque la Por justicia eso. ha liberado violadores que después vuelven, matan, cual. vuelven a sus víctimas, las matan. La propia Seguro. justicia no ha tomado conciencia de estos casos tremendos. ¿Qué Lo que pasaba en Mar del Plata Claro, era eso. Tal cual. Tenía que sufrir la chica que había sufrido tremendo abuso durante tantos años,
el abuso psicológico del violador suelto y que la seguía vigilando, tremendo. Sebastián, ¿qué actitud adoptó en el momento en el que vos denunciaste inicialmente la institución respecto del abusador? Bueno, algo que también quedó muy claro en el juicio oral y público del año 2012, en el que este ex hermano marianista, Fernando Picciocchi, fue juzgado y condenado, es que en su momento, en 1991, el Instituto Marianista del barrio de Caballito tomó conocimiento de un abuso perpetrado por este entonces hermano Picciocchi en perjuicio de un alumno, y lo cierto es que no tomó ninguna medida sancionatoria con respecto al religioso, al que encubrió y protegió, y que tiempo después fue trasladado de la capital federal a la Patagonia, donde en la Patagonia, años después, él dejó de pertenecer a la congregación. A su vez, el otro gran logro de la lucha que llevé adelante durante muchos años fue que el Colegio Marianista también tuviera que asumir su responsabilidad civil por lo sucedido, y ahí tuve que enfrentarme con una pretensión de silenciamiento que el Instituto Marianista tenía con respecto a estos episodios. Como parte del acuerdo, una cláusula de confidencialidad, digamos. Situación que yo resistí, que entre otras cosas pude revertir mediante, por ejemplo, un muy buen pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de mediados del año 2002, momento en el que tras este pronunciamiento que les digo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, yo concurrí a la sede del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento encabezaba el entonces cardenal Jorge Bergoglio, para plantear esta situación y ver qué actitud adoptaba la jerarquía católica de la ciudad de ese momento con respecto a este accionar del Colegio Marianista y de la Congregación de los Hermanos Marianistas. Todo esto que estoy contando yo lo hice público en el 2012, cuando justamente compartí a nivel colectivo mi historia en ocasión del juicio. ¿Vos seguís siendo creyente, Sebastián? Ese es un tema bastante... Claro. Creo que son cuestiones personales que hacen más bien a la vida privada de cada persona. Lo que puedo decirte, retomando lo que estaba contándoles, es que en su momento el entonces cardenal Bergoglio no me recibió personalmente. A través de un secretario de él, un tal padre Martín García Aguirre, me informaron que tenía que dirigirme a la sede de la Vicaría Zonal de Flores, que en ese momento encabezaba el entonces obispo Mario Poli, hoy arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Con este obispo Mario Poli sí me entrevisté en 2 oportunidades, planteé claramente la situación, y la respuesta que yo obtuve era que la jerarquía católica de la ciudad de ese momento, mediados del año 2002, avalaba esta actitud y este accionar del Colegio Marianista. Bueno, mañana la justicia va a tomar otra determinación y seguramente vos vas a tener otros niveles para mostrar y seguramente para que hagan también la autocrítica que no hicieron en su momento, ¿no? Gracias por dar el testimonio, ¿eh?